Pues muy buenas, chavales. Otro capitulillo, mini capitulillo, simplemente para enseñaros lo que he puesto, porque no he podido grabar vídeos cuando lo pongo, porque hago mil experimentos, entonces no sé nunca cómo va a acabar. Es más, me han traído unas torretas inclinadas altas y otro manillar. Ya lo enseñaré. Esta posición la verdad es que es de puta madre para esta moto, porque tenía la espalda rota. Tiene bastante distancia esta moto aquí y eso hace que vayas con los brazos un poco estirados. Lo bueno es que tiene los calapiés en el centro. Si los tuviera adelantados aún te rompería más la espalda. Y al final tenía este manillar por casa que me lo dieron y digo, bueno, pues creo que es el único manillar recto que tengo, porque el que venía de casa ya les he dado el toque al concesionario. Siempre tengo problemas, bueno, yo creo que todos dan problemas, son unos caraduras y unos piratas todos, pero para eso estoy yo, para meterles caña. ¡Ay! Coño, que iba con los 4 intermitentes, no me había dado cuenta. Yo veía y plip plap, pero no sabía de qué. ¡Ay, el sol bajo! Bueno, tampoco he salido mucho porque, por cierto, hoy es lunes festivo aquí porque son las fiestas de la Magdalena. El otro día hice una salida para mostraros la Magdalena y la gente que había. Hubo un incendio también, pero es que al final no sé por qué se cortó el vídeo, entonces ya no lo he subido. Doy una vueltecita ahora pequeña y os enseño cómo ha quedado la moto. Vamos a la playita mismo. Bueno, no, ya sé dónde vamos. Ahí donde voy siempre, aunque creo que está la feria ahora. Bueno, no sé, a algún sitio iremos. Es una vuelta corta y os enseño esto porque lo quiero enseñar, porque esta noche lo más seguro es que me líe a ponerle el otro manillar y las torretas que me han traído. Voy a ir probando lo que es la postura de la moto para la espalda, porque la verdad es que no veas, me estaba rompiendo pero totalmente, He ido 3 veces al fisio. Ya el tío me decía, ¿pero qué pasa? Dice, en el momento que te vayas de aquí, te subas a la moto, va a estar igual. Y yo, pues también es verdad. Y nada, y este manillar me lo dieron hace tiempo, no pensaba ponerlo porque no me gustan mucho. Pero al final cambié los rodamientos de dirección. Sigue tambaleándose la moto, la verdad es así a esta velocidad no, pero es la moto tan pequeña, unas barras tan pequeñas que hace que tenga el filteo este así. Pues eso, chavales, simplemente este es el manillar que le he puesto. Aquí esto es para fliparlo porque lo he reclamado también a la casa. Se ve que se dieron una hostia, por eso me tocó cambiar también las manetas por estas que están chulas y son muy cómodas esto para coger, pero bueno, quiero las originales, claro. ¿Qué pasa? Que al intentarlo quitar, que yo no sé, tío, por qué todas las marcas hacen esta puta mierda, a ver si alguien lo ve que haga caso. Así tienen que ser, si no, estas mierdas cuando haces fuerza se queda tapado, luego tienes que abrirlo y raya todos los manillares. Y esto encima ya había tenido una hostia porque está por aquí todo martilleado, se ve que lo habían intentado juntar. Y al intentar quitarlo, mira, el tornillo se partió porque estaba jodido. Y luego se partió eso. Y lo llevo con bridas y está fuerte, La verdad que se ha roto como un cuarto del huevo, por eso no sale. Pero hay que ir con cuidado, claro. Ahora hasta que llegue la pieza, ahí estoy yo. Nada, chavales, pues eso es el manillar que le he puesto. La verdad es que es muy cómodo. Con sus pegatinitas. Este tipo de torreta no me gusta. Las que he comprado son cuadradas. Y son hasta aquí. Por lo que he visto, esta moto se puede llegar hasta 33 centímetros, de aquí a ahí 33, sin cambiar manillares. También a quien le guste llevar esto bajo, hacia abajo. A mí no me gusta llevarlo bajo, me gusta hacia arriba. No me gusta buscar así, me gusta hacer así, coger, porque si no, luego te duele aquí. Ah, si vas a dar vueltecitas por ahí, no, pero cuando llevas kilómetros, sí. ¿Qué más? Coño, ¿y este rayajo? Esto no lo había visto yo, pero habré sido yo, claro. Pues, ¿qué más? Eso. El manillar es cómodo, no te rompe la espalda, porque esta moto, lo que estaba diciendo, es que tiene de aquí a aquí
Es una moto pequeña, pero aquí hay mucha distancia. Entonces tú piensas que llevas la espalda ahí. Soy una persona ahí, no sé cómo la veréis. Yo siempre me veo grande en las motos, pero esta moto es pequeña. Uy, al revés, yo siempre me veo pequeño en las motos, pero esta moto es bastante pequeña. Y eso que yo suelo tener los brazos largos y finos, pero eso carga bastante. Igual que esta posición para atrasar lo que sea hacia abajo. Entonces ya estoy mirando otro tipo de manillar que he visto para esta moto, que hace así también forma de cuerno, pero no va con esto así. No me fío mucho de estas soldaduras tampoco. Y luego pues me gusta el negro brillo. Pero bueno, voy haciéndole pruebas. Y así es como está la moto. Bueno, he comprado también un tubo de escape súper macarra. Si puedo lo pongo por ahí, la imagencita. Lo pintaré en negro al horno, claro. Negro mate, negro satinado. Tengo una quilla, que como veis, esto siempre lo digo, está ahí para hacerle la placa. Tengo también que ponerle este cuenta kilómetros aquí arriba, que tengo la pieza que va aquí y todavía no lo he hecho. Y me van a traer también, que lo he visto, la cúpula bala, que es para esta moto, que va cogida aquí. Y es guapísima, la verdad. Lo que pasa que era muy cara, está por 300 y pico, 380 nueva creo que son. Y de segunda mano están por 180, 200. Y de momento, mirando el escape, que me ha costado 30 euros, por eso lo he comprado, pues compré la cúpula porque veo que el chaval lo acababa de poner el anuncio y la vendía por 90 nueva. Y he pensado pues que esta moto tiene muchas cosas hechas por la propia marca de su marca, como es las estriberas que le he puesto, son de buena calidad y son de la casa Yamaha. Y no hay que ponerle nada del chino porque al final todo mierda. Pues eso, chavales, es lo único que os quería decir. Manillarcito nuevo, bastante cómodo. Hay que tener cuidado en parado porque al estar alto pues tienes un poquitín más de esta inestabilidad por ser tan alto, pero bueno, es una chorradilla. Pues ya está, chavales, eso es todo, amigos. Pues nada, volvemos para casita porque ya se está haciendo de noche y mañana hay que hacer muchas cosas. Y ahora también, que me he dejado toda la casa por ir a un concierto de un amigo, que ahora como son fiestas, por las mañanas hacen conciertos y cosas de esas por ahí, por todo Castellón. La verdad es que es una fiesta, esto, yo porque ya no salgo como antes y ahora me da un poquito de esa fiesta, es toda la fiesta en la calle, colocados todos, sanos, colocones sanos y no sanos, hay de todo tipo. Pero no sé, he estado en otras fiestas, he ido. Las fiestas del Pilar también están muy bien, aunque se centralizan en calles, pero Castellón es que es todo Castellón a reventar. Y ahora, de cuando yo era joven, ahora la cosa ha cambiado muchísimo, porque antes era toda la semana, ahora pues se concentran lo que son los fines de semana y luego las collas más tranquilos. Y ahora mismo estoy a punto de hacer los 50, colega, no me da ninguna vergüenza decirlo, mi edad, porque estoy muy orgulloso. Y cuando yo tenía 20 y hasta los 30 iba, eso era una barbaridad, la marcha no se acababa nunca, igual que en las fiestas de mi pueblo de San Pedro. Y ahora son fiestas, pues yo qué sé, de mierda, todo controlado, todo tapado, a las 12, la 1 ya no queda nada, se tiene que acabar, sí quedan los centros donde se hacen los conciertos y todo, de orquestas y todo eso, pero no es la fiesta que había antes, más libre, de toda la gente haciendo de todo en todas las collas. Pero bueno, las cosas cambian como siempre. Lo malo que siempre son para peor y nos creemos que es para mejor. Pues eso, chavales, me despido aquí, un poquito de musiquita y ruido de motor. Sticks and stones can break my bones, but you can't take my
acabó. No hace el cabra ya, hombre. Hay que levantar el pie porque pega. Se acabó, coño. Frena. Ya está. Y hasta aquí el capitulillo de hoy. No hagáis estas cosas. Venga, chavales. Rock and roll, gas y que les den.